Es un gusto saludarles nuevamente desde esta parroquia universitaria San Pablo. Soy el padre Pedro Antonio Rivera Uribe y hoy quisiera invitarles para que nos acompañen en una nueva sección que estamos inaugurando en este canal de YouTube. Y bueno, muchos de ustedes saben que yo he organizado algunos viajes a Tierra Santa, a Roma y algunos otros destinos con la finalidad de vivir una experiencia de fe. Voy como acompañante espiritual y también otra de las finalidades es que poder obtener algunas ganancias para los proyectos de construcción que tenemos en esta parroquia. Hoy quiero platicarles del último viaje que he realizado hace apenas unos días y es precisamente a la Tierra Santa, a la tierra donde nuestro Señor Jesucristo se encarnó, nació, vivió, vino para redimirnos. Y quisiera invitarles para que nos acompañen a vivir todas estas experiencias. Quiero decirles que no pretendo dar una explicación geográfica o dar una explicación como lo hace un guía de turismo cuando vamos a aquellos lugares, sino sobre todo me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias de fe y algunas enseñanzas que estos lugares de fe nos transmiten a cada uno de nosotros. Quisiera comentarles un dato interesante que vamos a encontrar en casi todos los lugares santos. Muchos de ustedes pudieran decir, ¿y cómo sabemos que en ese lugar precisamente fue donde ocurrió lo que celebramos, lo que conmemoramos? Por ejemplo, sabemos que Jesús nació en Belén, pero ¿cómo saber precisamente que en este lugar que ahora veneramos los cristianos? O en Jerusalén sabemos que ahí murió Jesús, pero ¿cómo saber que este era el Santo Sepulcro? Y bueno, la manera en cómo sabemos que esos son los lugares precisos donde sucedieron estos acontecimientos importantes para nuestra fe es por los vestigios arqueológicos. En estos lugares vamos a encontrar pues algunas ruinas de algunas iglesias de la época bizantina y encontramos de verdad efectivamente algunos vestigios que todavía están ahí presentes de la época bizantina cuando estos fueron destruidos. Posteriormente, en la época de los cruzados, se levantaron también otras edificaciones, otros templos ahí mismo, pero efectivamente pues con otra estructura, con otro estilo propio de la época de los cruzados. Estos también fueron destruidos porque hay que recordar que la Tierra Santa ha estado en conflictos constantes, pero ya más recientemente en la época moderna, pues cuando se empezó otra vez a tratar de rescatar los lugares santos, se encontraron con los vestigios de la época bizantina, de la época de los cruzados, y ahí se edificaron los templos modernos, tratando de conservar lo demás también. Y entonces es por eso que tenemos la certeza de que ahí en esos lugares, desde épocas muy remotas, los cristianos pues han considerado que han sucedido pues estos misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un gran artista, un arquitecto que prácticamente es el que ha hecho la mayoría de los templos de la Tierra Santa. Él es a quien debemos pues un estilo moderno pero muy bonito que nos hace adentrarnos en estos misterios que celebramos aquí en estas Tierras Santas. Así es que los invitamos para que nos acompañen en esta peregrinación virtual. Y uno de los primeros lugares que hemos visitado en esta peregrinación del lado de Jordania es el Monte Nebo. A lo mejor muchos no han escuchado acerca de este Monte Nebo, pero déjenme comentarles, recordando un poquito el Antiguo Testamento, que cuando Dios decidió liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, llamó a Moisés, a su siervo Moisés. Moisés tuvo la valentía de responder a Dios en esta encomienda tan grande que le había pedido y estuvo guiando al pueblo, a un pueblo rebelde, a un pueblo que constantemente se quejaba y Moisés estaba guiando al pueblo, acompañando, siendo un intermediario entre Dios y ellos. Bueno, en alguna ocasión seguramente Moisés se desesperó un poquito de la rebeldía del pueblo, de que el pueblo se quejaba de muchas cosas, de que no tenían comida, de que extrañaban la carne que en Egipto tenían, de que tenían sed en medio del desierto. Y hemos de recordar aquel pasaje en el que Moisés interviene, pues, porque el pueblo tiene sed. Dios le dice que golpee con su bastón una roca y que de ahí va a brotar agua. Pero Moisés, poquito dejándose llevar por la desesperación, toca 2 veces la piedra y efectivamente brotó agua.
pero Moisés había manifestado este signo de desconfianza, de desesperación, y por eso Dios le dice a Moisés que él va a contemplar la tierra prometida, una tierra rica, abundante, donde va a guiar precisamente al pueblo, pero él no va a poder entrar en ella. Y precisamente es este monte, el monte Nebo, donde Moisés llegó, contempló la tierra prometida desde lo lejos y él ya no pudo entrar. En ese monte es donde él muere y muy cerca de ahí fue enterrado. Nadie sabe hasta la fecha dónde está su tumba, como así también lo dicen las Sagradas Escrituras. Y bueno, desde este monte Nebo podemos ver precisamente esta tierra prometida, la tierra santa. Se observa a lo lejos el Mar Muerto, se observa también a lo lejos algunas ciudades, especialmente Jerusalén, la ciudad santa. Se observa también Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y la primera precisamente en la que llega el pueblo de Israel a conquistar. Es interesante que en este lugar podemos nosotros observar una especie de cruz que parece que también trae una serpiente. Y miren, esta es una alusión a aquel pasaje también del Antiguo Testamento, cuando precisamente el pueblo rebelde se quejaba demasiado y dice la Escritura que Dios envió como castigo unas serpientes abrasadoras que mordían a los israelitas y ellos morían. Bueno, cuando el pueblo reconoce que se ha equivocado, que ha murmurado en contra de Dios y en contra de su siervo Moisés, Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice, bueno, vas a levantar una serpiente de bronce en lo alto y todo aquel que sea mordido por la serpiente y voltee a ver la serpiente de bronce que tú coloques en lo alto, se salvará. Esto era una imagen, una prefiguración de Jesús. Jesús mismo dijo acerca de él que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tendría que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo mire y crea en él tenga vida eterna. Y aquí en el monte Nebo también encontramos pues esta figura, esta imagen que hace alusión a eso, a Cristo en la cruz y a aquella imagen que lo prefiguraba, la serpiente de bronce que había sido levantada en lo alto. Y desde aquí pues Moisés contempla la tierra prometida, pero ya no puede seguir con los demás. Él tiene que quedarse aquí, reposa aquí eternamente y el pueblo sigue adelante. Una reflexión que quisiera compartir con ustedes, que surge pues a partir de la visita a este lugar santo. Moisés tuvo la valentía de responderle a Dios, de pasar un sinfín de retos, de situaciones muy difíciles. Cuando Dios le anuncia a Moisés que él ya no va a poder entrar a la tierra prometida, Moisés no se desanima, no deja de caminar por eso. No abandona al pueblo, sino que Moisés sigue siendo fiel a la misión que Dios le ha encomendado. Sigue acompañando a este pueblo rebelde, a este pueblo quejumbroso, sigue acompañándolo hasta el lugar donde Dios le indique. Y una enseñanza que podemos tomar para nosotros, porque muchas veces no somos capaces de sembrar lo que no vamos a cosechar. Bueno, pues Moisés nos enseña desde este monte Nebo que a veces es necesario sembrar para que otros cosechen. Es necesario esforzarnos aunque no podamos ver el fruto de nuestro trabajo, pero debemos de ser siempre fieles a la misión que Dios nos encomienda. Y a mí también me surge una reflexión más. Es verdad que Moisés no pudo entrar a esa tierra prometida que vio desde acá. No pudo entrar físicamente, pero sí entró a la gloria de Dios. Y entonces pues muchas veces también nosotros físicamente no podemos alcanzar algunas cosas, pero sí podemos experimentar por el esfuerzo, por el sacrificio, el poder participar de la redención eterna de Dios.